Jóvenes, el juicio oral. Llegamos al momento cumbre del proceso penal. El proceso penal se conforma en esta nueva modalidad en base al juicio oral. ¿Qué significa esto? Significa que las personas tienen que ser vencidas en juicio y cuyo juzgador tiene que ser una persona diferente a quienes establecen todo tipo de acusación contra ella. El juicio oral, heredero de casi todas las instituciones del sistema procesal mixto e inquisitivo, a excepción de esa publicidad de actuaciones, reconoce de que el juzgador tiene que verse cara a cara, frente a frente con la persona que va a ser juzgado, y ellos dos, junto a la parte acusadora, la víctima y también la defensa, tienen que debatir sobre los elementos que llevaron al proceso penal en lo adelante. Significa entonces que en este momento se abre un espacio en el cual el principal objetivo o el objeto del debate es fundamentalmente la acusación del Ministerio Público, que en todo momento intenta romper, intenta destruir el estatus de inocencia que se le reconoce per se al acusado que se presenta. El acusado no tiene que demostrar su inocencia está de por sí establecida en todo el criterio normativo, pero el acusado tiene que defenderse de la acusación para mantener ese elemento de inocencia. ¿Está obligado a declarar? No, en ningún momento del proceso. ¿Puede declarar lo que quiera? Sí. ¿Puede mentir? También. No está en ningún momento sujeto a que su dicho pueda ser contradecido sobre sí mismo, pueda ser acusado de mentir o pueda ser utilizado para incriminación propia. Absolutamente. En este momento lo que tenemos presente es un debate técnico jurídico. Fíjense que digo un debate técnico jurídico y no un debate de responsabilidad, de violaciones de actuaciones o de qué se hizo bien y qué se hizo mal. Es una de las cuestiones tendentes de este nuevo sistema, donde ahí sí la poca preparación de los involucrados, dígase Ministerio Público, abogados y también de los jueces, sobre la base material y técnica del juicio oral, ha hecho que la audiencia se diluya en un proceso de quién cometió más violaciones, quién cometió más errores o dónde están los elementos insuficientes para poder establecer una actuación errónea de la contraparte. Y eso es una desvirtuación, eso es una corrosión, eso es una degradación de lo que es el juicio oral. La audiencia oral y pública, como fue creada y como se establece, es para que en su seno se establezca un debate técnico jurídico. ¿De qué se habla en un debate técnico jurídico? En un debate técnico jurídico se exponen los elementos de acusación, una narración que sea lo más cercana a la realidad objetiva. La realidad objetiva es la que yo puedo probar, no a la realidad histórica, no a la verdad histórica, sino una verdad objetiva, una realidad objetiva, que es lo que yo puedo presentar como elemento probatorio y en lo posterior como elemento de sanción. Yo narro toda una historia al Ministerio Público que puedo sustentar en elementos probatorios. Y esa sustentación del elemento probatorio es la que conlleva a que el juez coincida o no con mi versión de los hechos. El acusado hace lo mismo. El acusado presenta su verdad sobre la base de lo que puede probar de su verdad. Y en lo adelante se establece una contradicción. Hasta ahora he dicho que son medios de prueba e indicios probatorios. Pero en el juicio oral se convierten en prueba. Cuando yo a juicio oral llevo una acción de intrusión, tal cual como el levantamiento del cadáver y todas las evidencias que a su alrededor se encontraron y fueron procesables, y yo inicio el debate, no de la cadena de custodia, bien, no es un debate de cadena de custodia, no es un debate de formalismo, todo eso se quedó en proceso intermedio.
yo inicio un debate sobre la valoración objetiva de la prueba presentada, donde yo, Ministerio Público, digo que con esta prueba material estoy estableciendo una vinculación directa entre el acusado y los hechos relacionados. Bien, estoy estableciendo la presencia física por medio de huellas dactilares, estoy estableciendo rasgos biológicos como pelos o marcas de sangre en el lugar de los hechos, marca de un tipo de calzado que coincide con el del acusado, ubicación de la víctima que se encontró apuñalada por un brazo derecho de arriba abajo, coincide con que el acusado es más alto que la víctima, coincide con que el acusado es derecho, y son todos los elementos que yo voy llevando a juicio oral para probar mi verdad. Es mi verdad como Ministerio Público. Y la defensa está obligada entonces a desvirtuar esa verdad sobre la base de contradecir la prueba. ¿Cómo se contradice la prueba? Argumentando en contra de los elementos de prueba, utilizando los mismos criterios que vengo diciendo ahora, que el cuchillo que se utilizó tenía las huellas representadas. ¿Por qué? Porque previamente estuvo en otro lugar, era la cocina de mi representado y fue hurtado de ahí hace una semana. Siempre que lo pueda probar, no se debe mentir. Puedo establecer que la coincidencia del número de zapatos es la coincidencia del 8,5, el 9,5, que es el zapato más utilizado en el número calzado, utilizado por el 50% de la población masculina de la ciudad de Culiacán, siempre que sean datos objetivos. Puedo establecer que la presencia de huellas o manchas es porque mi representado visitó ese lugar, no ese día y esa hora, pero sí ha estado presente en ese lugar, y a partir de ahí establecer un relato que desvirtúe, de tal manera que el juez va a ver la prueba, va a analizar la prueba presentada y va a decir, esta prueba presentada, como la interpretó el fiscal, coincide con lo que yo entiendo, y en lo adelante se convierte en un elemento de prueba que voy a valorar para la culpabilidad. O esta prueba presentada, como la interpretó la defensa, coincide con mis máximas de la experiencia y por tanto voy a utilizarla como un medio de prueba a favor de la absolución. Presentando esto en todo y cada uno de los elementos de prueba. Lo que pasa es que con la prueba no es un suma de 1 y 0. No es, tengo 2 de acusación, 2 de defensa, empate. O 3 de un lado y 1 del otro. No, no funciona así. Funciona con las máximas de la experiencia del juez. Hay elementos de prueba tan convincentes que no pueden ser rebatidos. Ejemplo, el ADN del hombre en la víctima en el delito de violación en el semen. Yo puedo tener 30 pruebas diferentes que diga que no hubo violación, que no hubo autorización o que sí la hubo, que mi representado estaba en otro lugar, 3 testigos que dicen que estaba con otra persona, que estaba por aquí, que estaba por allá, que no se veían, que no se conocían. Pero ratificada la prueba del ADN, donde el ADN del acusado coincide 100% con el ADN del semen encontrado en la víctima y la víctima presenta desgarros en su zona vaginal o contra natura y por tanto además de muestra de rasgado en otras partes del cuerpo y afectaciones que sean indicios, elementos del delito de violación, no hay ningún otro 30, 40 elementos de prueba que puedan desvirtuar esa carga de la prueba. Se convierte, algunos exponentes dicen que en la tiranía de la prueba pericial con respecto al resto de la prueba. ¿Significa que hay prueba tasada? No, hay libre valoración de la prueba. Lo que pasa es que es muy difícil valorar libremente la prueba cuando tienes un elemento de tanto peso o circunstancias como este. Eso también pasa para la prueba testifical. ¿Qué es la prueba testifical? Todos los testigos asociados al caso que yo pueda encontrar, traer y reconocer, y ellos tienen que dar su visión del hecho. Aquí se desarrolla una teoría que se llama la teoría del interrogatorio y la teoría del contrainterrogatorio. ¿Quién interroga al testigo? La parte que lo presenta. El fiscal presenta a su testigo, es el primero en interrogar. La abogada presenta a su testigo, es el primero en interrogar. ¿Quién contrainterroga? La contraparte. ¿Sobre qué basa el interrogatorio? Sobre los elementos asociados a la acusación formal. ¿Sobre qué basa el contrainterrogatorio? Sobre el dicho del testigo.
sobre el dicho del testigo y sobre sus condiciones personales. ¿Por qué? Porque el contrainterrogatorio se trata de desvirtuar todo lo que haya sido el interrogatorio y por tanto establecer o un punto de credibilidad en el testigo o destrozar la credibilidad del testigo o establecer un punto donde el testigo está mintiendo y por tanto está cometiendo perjurio, que también es delito, o estableciendo un punto de confusión en el cual no es posible garantizar al 100%, al 90%, que lo que el testigo afirma haber sentido, escuchado o observado coincida 100% con la realidad, dado que el día del hecho en concreto se pudiera haber encontrado en una posición propia, psicológica, ambiental, medioambiental o social, que no coincide con los elementos óptimos para haber brindado un testimonio que, no obstante, aquel considere que fue el real, es diferente a los hechos que han actuado. Y por tanto, en un interrogatorio, en contrainterrogatorio, uno presenta una visión al juez y el juez capta sensorialmente a favor de una parte, de otra parte o de ninguna de las partes. Una vez que se desarrolló el agotamiento de la prueba testifical y prueba pericial y pruebas documentales, entendiendo como documental todo aquello que se presente mediante sesión escrita en papel o descrita, también códigos informáticos y fotografías, imágenes o videos, y escuchada la contradicción de las partes, el juez está obligado a pronunciarse sobre la culpabilidad, sobre la absolución, de la responsabilidad culpable de los hechos o la absolución de él o los acusados que se presentan. Y en una audiencia posterior sobre la sanción específica del hecho. ¿En qué se basa el juez para decir eso? Solamente en el debate de la prueba y sus máximas de la experiencia. De eso se trata el juicio oral. Uno tiene que romper el estatus de inocencia del Ministerio Público, que es el que pone la música. Imagínense el juicio oral como una fiesta. ¿Quién es el más importante? El que traiga la música y aquí dirían las chelas también, la música y la cerveza. Con eso se arma la fiesta. Y si el que trae la música y la cerveza no viene, pues no tenemos fiesta. Eso es el Ministerio Público en el juicio oral. Todo se basa en cuanto a su actuación. Por tanto, es de entender cuando muchos penalistas decimos que un proceso bien amarrado, no hay juez que absuelva a un acusado cuando tienen todos los elementos de vinculación al proceso. Y además el Ministerio Público tiene una obligación social de que si no tiene todos los elementos, entonces no tiene por qué ir a juicio oral. Eso es lo que hace que en países donde el sistema de derecho funciona de una manera correcta, funciona sin una intervención política y funciona sin un alto nivel de corrupción, haya mayor propensión a que el nivel de acusados sancionados sea mucho mayor, 3, 4 veces mayor que el número de absueltos que exista, puesto que el Ministerio Público, si no tiene todos los elementos, pues decide actuar antes de y no después de.